Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a dar un algoritmo diagnóstico sobre el VIH. Bueno, un poco para analizar los datos nacionales, es importante mencionarles que el primer caso en el Ecuador fue dado en el 1984, fue detectado. Hoy por hoy, a corte del 2020, las estimaciones de ONU-SIDA engloban al Ecuador dentro de los países que mayor cantidad de pacientes con VIH tienen, siendo así la cifra de 45.056 pacientes con corte al 2000. Siendo el grupo más afectado el grupo etario de 15 a 49 años. Y una epidemia concentrada en mujeres y hombres, siendo los de mayor incidencia los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o las mujeres transfemeninas. Esta tasa de incidencia con corte al 2022 asciende al 0.22% en lo que va referente a Ecuador. Y la tasa de mortalidad pues del 4.8%, que es bastante alta en relación a otros países que también tienen similares estadísticas. Ahora, si tomamos en cuenta qué provincias son las que tienen mayores casos de VIH, pues el 75% de nuevos casos se concentran en 6 provincias, de las cuales Pichincha es una de ellas, siendo el 21.8% en estadísticas. Ahora vamos a ver que durante la estimación de cuántos casos se presentan por año, vamos a ver que desde el 2017 al 2021 más o menos se presentaron 1,000 casos por año. Entonces, la relación entre hombres y mujeres es de 5 a 1, lo que significa que cuando una mujer se infecta, 5 hombres se han infectado, dando un porcentaje de 88.45% y un 13.51%. Pero ¿cuáles son en la capital o en la provincia de Pichincha las unidades que atienden a los pacientes con VIH? Es decir, todos atienden a los pacientes, pero las unidades que son consideradas como unidades de atención integral son en nuestra provincia el Hospital Carlos Andrade Marín y el Hospital General del Sur de Quito. En la lámina que ustedes tienen podemos evidenciar otras unidades, pero que forman parte de otras provincias que al momento no nos competen. Dentro de los métodos diagnósticos que tenemos para determinar o detectar el VIH tenemos 2, los métodos indirectos y los métodos directos. Los indirectos que están dentro de estos métodos indirectos, pues encontramos a las pruebas de tamizaje y a las pruebas confirmatorias. Y dentro de los métodos directos solo encontramos pruebas confirmatorias, ya sean estas cualitativas y cuantitativas. Por lo general, las unidades de menor complejidad tenemos los métodos indirectos, es decir, pruebas de tamizaje y a veces pruebas confirmatorias. Pero los métodos directos siempre los vamos a encontrar ya en unidades de alta complejidad como el Hospital Carlos Andrade Marín. La OMS recomienda realizar de 2 a 3 pruebas rápidas. En este caso, la prueba que debe tener la primera prueba que se realiza a un paciente, pues debe tener una alta sensibilidad y su resultado no reactivo se interpreta como realmente una ausencia de la enfermedad. De ser la prueba primera reactiva, para confirmarla se deberá realizar una segunda prueba que ya es de alta especificidad. Si la primera como la segunda son reactivas, pues evidentemente ya estamos frente a un caso de VIH. ¿Qué debemos recordar? Y es importante tener en nuestro pensamiento siempre. Cuando tenemos un paciente que atendemos y que tiene sospecha o que viene por alguna consulta, pues es necesario que nosotros ofertemos la prueba de tamizaje de VIH. Si es que se muestra interesado o tenemos factores de riesgo que hagan que este paciente sea candidato para la realización de esta prueba, pues deberemos asesorar en la realización de la misma a través de un consentimiento informado. Es importante también que el personal esté capacitado de cómo ofertar esta prueba de VIH.
Al momento vamos a observar los algoritmos diagnósticos. Vamos a ver 3 algoritmos diagnósticos, con énfasis en el algoritmo de adultos, ya que el algoritmo de gestantes y expuestos perinatales, por lo general no lo vamos a ver en nuestra unidad. La unidad del Comité del Pueblo no atiende partos y por tanto no está con este tipo de pacientes. Sin embargo, por conocimiento es bueno que ustedes lo tengan en mente. Entonces, a continuación, el primer algoritmo, que es el algoritmo para pacientes adultos, que está determinado por el ente rector en salud. Entonces, vamos a ver que tenemos una información pre-prueba, es decir, el paciente acude ya sea por su demanda espontánea o por que sospechamos que tiene factores de riesgo y ofertamos la prueba. Se realiza el consentimiento informado y si es que aquí en la unidad no tenemos las pruebas de 4ª generación para la realización de este examen, pues mandamos a una unidad de mayor complejidad que sí tenga esta prueba. Pues bueno, si es que la prueba sale no reactiva, pero el paciente tiene factores de riesgo, pues realizaremos la prueba o repetiremos esta misma prueba de 4ª generación en 3 meses. Obviamente, si es que el paciente no tiene factores de riesgo, pues evidentemente estamos frente a un caso negativo de VIH. Sin embargo, si es que el paciente es una prueba reactiva, es decir, da reactivo, debemos realizar una prueba confirmatoria que es la segunda prueba o es una prueba de 3ª generación. Esta prueba va a tener 2 escenarios. Si es que es reactiva, pues evidentemente estamos frente a un caso de diagnóstico positivo para VIH y deberemos realizar la referencia a una unidad de atención integral, que en este caso puede ser el Hospital Carlos Andrade Marín o el Hospital General del Sur de Quito. Sin embargo, si el resultado es no reactivo, el resultado es no concluyente, pues deberemos realizar una 3ª prueba, pero esta prueba ya no la realizamos aquí. Esta prueba, como ustedes ven, ya es de mayor complejidad y la realizará cualquiera de las unidades de atención integral. En todo caso, nosotros actuamos casi siempre es en los primeros algoritmos de esta lámina. A continuación vamos a ver el algoritmo diagnóstico de VIH en gestantes. Entonces, de la misma manera, tenemos una información, tenemos que ofertar la prueba, una información pre-prueba, continuamos con el consentimiento informado. Si es que, como lo había mencionado anteriormente, esta prueba no se la realiza aquí, pues mandamos a una unidad que sí lo realice. Si la respuesta, el resultado es reactivo, pues enviamos una segunda prueba que es de 3ª generación para evidenciar si es que es el caso realmente positivo para VIH o no. En el supuesto caso de que pues esta prueba de negativa, lo que nosotros hacemos es evaluar nuevamente a la paciente en el 2º y 3er trimestre del embarazo, a fin de saber y confirmar si realmente es negativa o no. Si es que es una prueba positiva o reactiva, pues evidentemente nuestro tema es ya referenciarle a una unidad de mayor complejidad, como es el caso de las unidades de atención integral que les había indicado anteriormente. Entonces, es importante que ustedes tengan este conocimiento porque probablemente no atendamos a estas pacientes, pero si es que tenemos estos casos de que son pruebas no reactivas y que necesitan una 3ª prueba ya con carga viral, pues evidentemente nosotros no lo vamos a hacer en nuestra unidad médica, pero tenemos que tener el conocimiento para saber cómo proceder. Lo propio es el algoritmo diagnóstico del expuesto perinatal. Al momento esta unidad no tiene atención hospitalaria ni tampoco partos, por lo que no tendremos por lo general estos pacientes, pero por conocimiento es necesario que ustedes sepan que el expuesto perinatal en las primeras 72 horas de vida hay que realizarle el PCR y la carga viral para determinar qué se va a hacer con este paciente. Por conocimiento les dejo aquí la lámina para que ustedes puedan revisar con mayor detalle todo lo que hay que hacer en estos casos. Es importante que ustedes
al revisar las láminas se van a dar cuenta que la atención del paciente con VIH no es solo en el primer nivel, no es solo en el segundo o en el tercero. Pues por lo general estos pacientes van a acudir a nuestras unidades médicas y tendremos que saber tratarlos de acuerdo a nuestro nivel de complejidad. Es por eso que si nos llega un paciente a esta unidad médica con diagnóstico de VIH, vamos a revisar un diagrama de flujo que nos va a decir cómo vamos a actuar y qué etapas intervienen, que es la lámina que está a continuación. Por favor, tomen mucha atención porque de esta lámina probablemente se desprendan casi todas las preguntas que se realicen post presentación. Entonces, en este momento tenemos el flujo de atención en VIH que forma parte del Centro de Especialidades Comité del Pueblo y que ha sido aprobado por las autoridades de esta unidad. Tenemos en este momento un caso sospechoso o un caso que por los factores de riesgo pensamos que podría ser un caso de VIH. El médico que le atiende debe emitir el pedido de examen, obviamente la consejería, el consentimiento informado y emitir una cita subsecuente para la revisión de ese resultado. Si es que el resultado es negativo, pero el paciente tiene factores de riesgo, pues deberemos realizar una prueba, una nueva valoración y una nueva prueba, por supuesto, en 3 meses. Si es que el resultado es negativo o no reactivo, pues finaliza la atención y estamos descartando a un paciente de VIH. Por el contrario, si las pruebas reactivas dan positivo, lo que vamos a hacer es remitir al médico internista para que continúe el flujo que vemos en el lado derecho, que es el de los casos confirmados. En este caso, el médico internista revisa al paciente y emite los formularios, que son la hoja de referencia y la hoja de interconsulta en 3 paquetes. ¿A qué me refiero? Necesito 3 hojas de referencia, 3 hojas de interconsulta, porque con estos el paciente será remitido al área de trabajo social. Nuestra estimada licenciada Sonita nos va a ayudar con algunas actividades súper importantes. Entonces, cuando el paciente llegue allá, con los 3 documentos de cada formulario que les acabé de señalar, pues se gestionará con psicología una cita médica para el acompañamiento de este paciente. Psicología obviamente brindará el acompañamiento y finalizaría la atención en este caso. Pero a la par, Trabajo Social gestiona una cita en infectología del Carlos Andrade Marín o del Hospital General del Sur de Quito, que recuerden son nuestras unidades de atención integral, porque necesita ya el paciente recibir terapia antirretroviral y una serie de tratamientos y de citas subsecuentes para una atención integral. Por otra parte, Trabajo Social mensualmente reporta todos estos casos positivos al área de epidemiología y, por último, epidemiología reporta estos casos a la coordinación provincial de manera mensual para el respectivo seguimiento desde el nivel provincial. Como ustedes pueden ver, es un flujo bastante sencillo y que lo podemos realizar todos. Es importante que ustedes concienticen este flujo de atención para que pueda ser socializado a sus equipos y grupos de trabajo de tal manera que se cumpla como está dispuesto y está autorizado por las autoridades de esta unidad. Sin más por comentarles, me despido de ustedes. Muchísimas gracias.